voy a referir en este momento al tema estudio de flujos de detritos y planteamiento de obras remediales en el sector de Servitá, carretera antigua Bogotá-Villavicencio, parte 1. Voy a también hablar de la parte 2 más adelante. Quien les habla, Manuel García, director técnico de Ingeniería y Geotecnia, CHAS, Bogotá, Colombia. Como coautores, Brian Alberto y Pablo Mateus, ingeniero civil de esta firma, ¿no?, antes y ahora en una cuestión minera en Antioquia. Y los ingenieros Juan Camilo Silva Rodríguez, gerente general fundante Constructores SAS Bogotá, y Elson Orlando Hoyos Cerón, director técnico Desarrollo, Planeación e Infraestructura Limitada. Estos dos últimos son de la firma constructora encargada tanto del diseño, del estudio, digamos, de diseño, como de la construcción de un proyecto tratando de rehabilitar una zona de la carretera antigua muy afectada por problemas que voy a ilustrar. Esta ponencia tiene ese propósito de mostrarles a ustedes cómo en determinados casos muy complejos de deslizamientos funciona muy bien la colaboración constructor-diseñador, constructor-geotecnista, asesor, porque se complementan en una forma muy buena para las cosas. Entonces, el contenido es introducción, primero, flujos de detritos, conceptos básicos; tercero, geología y geomorfología; cuarto, pluviosidad y sismicidad; 5, análisis de sistemas y subsistemas morfológicos; 6, conclusiones; 7, referencias. Introducción. Allí a la izquierda ven ustedes una fotografía de la zona que alcanzan a ver encerrado en un círculo, en un rectángulo de líneas a trazos de color rojo y con los números 1, 2, 3. 3 cárcavas formadas por sucesivos flujos de detritos que se iniciaron hace varios años y que amenazaban, o amenazan mejor, no solo esas laderas y la antigua carretera Bogotá-Villavicencio, que se ve allí como formando una U, que indica Bogotá para el lado izquierdo, Villavicencio hacia la esquina inferior derecha. Y ahí, en esta curva, antes de la curva, están los 3 sitios que estoy mencionando. Son 3 cárcavas que van hasta o comienzan mejor en la cima de la ladera. Se indica el cauce de la quebrada Servitá, que es la que da el nombre al trabajo y a la zona. Y allá, hacia la esquina superior derecha, ven la línea quebrada La Argentina. Y la menciono porque tienen problemas más graves que lo voy a mostrar, con el agravante de que allí se sufre el acueducto de Villavicencio. Bueno, entonces, estos problemas tuvieron mucha gravedad a finales del 2018 y primeros meses del 2019. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Segundo, flujos de detritos, conceptos básicos. Según McRoberts y Morgenstern, un flujo de detritos es un movimiento en masa muy rápido a extremadamente rápido. Estas designaciones se dan en función de la tabla de tasas de movimiento de Barnes, 1978, en el muy conocido sistema de clasificación que él propuso. Entonces, esto muy rápido, extremadamente rápido. Esa última llega según Barnes, a 3 metros por segundo. Esos son movimientos muy rápidos, generalmente rápidos, un poquito menos, pero son cosas que se mueven muy rápido. Son detritos saturados, no plásticos, generalmente, o de baja plasticidad, que viajan por un canal con pendiente longitudinal pronunciada. El canal con frecuencia es una quebrada existente o cañadas menores en las cuales ocurren procesos de erosión a lo largo del cauce, carcavamiento, se forman acordonamientos, o sea, esas líneas de esos depósitos paralelos a la corriente y a ambos lados de ella, acordonándolos,
y que marcan muy bien hasta dónde subió el nivel inicial, porque esto funciona siempre como pulsos, que en un momento dado en el momento inicial sobre todo tienen volúmenes mayores que la capacidad del cauce que ocupan, y por lo tanto sobran hacia los lados, pero luego que pasa la parte inicial, desciende el nivel de lo que se va moviendo, pero quedan allá a manera de cordones los materiales desde hasta donde estuvo el desborde. Eso es una cosa muy típica en estos casos, lo mismo que flujos de detritos flujos de lodo, perdón, y en avalanchas. Y da lugar a que se aplique el método de Peralta, que se denomina, para hallar la velocidad a la cual se desplazaron los materiales. También es común la existencia de conos de deyección bien definidos o abanicos aluviales, producto de diferentes flujos en el tiempo. Según Barnett, ya citado, el tipo de material que es transportado se clasifica como suelo y contiene menos del 20% de gravas y clastos con un diámetro mayor de 2 milímetros. 2 milímetros como la arena, algo gruesito. O detritos, que es la designación que tomamos aquí, cuando tienen mayor porcentaje de gravas y pueden alcanzar tamaños de guijarros y bloques rocosos. En inglés, pues son los debris flows, debris. Casi siempre estos flujos son por lo general rápidos, extremadamente rápidos, como ya dije. Son eventos recurrentes, es decir, se repiten en cada periodo lluvioso y pueden alcanzar la categoría de eventos extremos, tan importante en Colombia, en los estudios de riesgos desde hace unos años y que cada vez se está tomando mayor importancia. Eventos extremos y las lluvias mayores, es decir, eventos que superan los promedios e inclusive los máximos registrados estadísticamente. Pueden transportar grandes bloques rocosos y tienden a tener una mayor longitud comparada con su profundidad. Entonces ven ustedes en estas tres fotos algunos detalles. En la izquierda ven un talud vertical allá, casi vertical, empinado, materiales en el tercio inferior de la foto, un acabamiento en la parte superior de donde se originan estos flujos, en uno de ellos, aguas arriba de la vía nacional, que es esta que estamos tratando. En la B es una vista general de una de esas cárcavas, la que hemos designado A o 1, la que está más hacia el lado opuesto, desde la vía hacia aguas arriba. Entonces, lo importante es ver que allá descienden desde arriba esos materiales, pero miren lo que está cerca del borde derecho de la foto y hacia la esquina inferior, es un bloque de grandes proporciones. Lo mismo en la foto C, la tercera hacia la derecha, a la izquierda se ven grandes bloques. Entonces son bloques, el que está en la esquina inferior derecha de la foto de la mitad tenía 6 metros de longitud y como casi 2 de ancho. Y esos otros pues son de esas magnitudes similares. Entonces ustedes comprenden que al venir esto a gran velocidad con esos bloques, el poder de destrucción por impacto es muy grande. Como aspectos geológicos y geomorfológicos, está arriba a la izquierda un fragmento de la plancha geológica del Geominas, la 266 Villavicencio, y allá en un circulito blanco, un círculo que está blanco allá en la mitad de la foto, está la localización del sitio de trabajo. Y hay unos lineamientos inclinados, oblicuos, uno de ellos el perfil B', que coincidencialmente pasa por el mismo sitio del problema, y está entonces ese corte que ustedes ven en la parte inferior de la plancha, en que están muy claros los diversos materiales existentes, así como las fallas geológicas. En la zona de estudio se encuentran materiales de la formación capas rojas del Guatiquía, todo eso es sedimentario, o formación serpital, según otros autores, formación lutita de Pipiral y brechas de Buenavista. Brecha, así se ha llamado una zona que ya está casi en el piedemonte llanero y que tiene una expresión muy fuerte cerca de descender a Villavicencio, tanto que es la cuchilla de Buenavista.
geológicamente brechas de Buenavista, y están constituidas por lodolitas y axiolitas con intercalaciones de arenistas arcillosas afectados por un intenso tectonismo y meteorización. En cuanto a geología estructural, se identifican la falla cervital, el mismo nombre del problema, la falla de la Reforma y el Centinal de cervital. Hay otras estructuras cercanas, la falla de la Blanca y la falla Pipiral hacia el occidente de la zona, y la falla de Buenavista, como he mencionado, unas 5. Además, hay 5 familias de discontinuidad ya en los taludes de corte, ahí en la vecindad del proyecto. Entonces, con eso incluyo o manifiesto la gran influencia estructural del fallamiento y las discontinuidades de las rocas existentes. Pluviosidad y sismicidad. En el país, como bien se sabe, se considera que la pluviosidad y los sismos son los detonantes de deslizamiento más frecuentes, más importantes. En primer lugar, la pluviosidad, segundo, los sismos. A lo largo, en relación con la lluvia, se encontró a lo largo del año 2018, año en el cual esto tomó mucha gravedad, se presentaron precipitaciones mayores a los promedios, con un máximo cercano a 1.200 milímetros en el mes de mayo. Según el análisis, la lluvia acumulada es del orden anual, la lluvia anual acumulada es del orden de 7.000 milímetros. Eso demuestra cómo ese piedemonte llanero es tan terrible en cuanto a problemas de deslizamientos y flujos de materiales e inundaciones ocasionales. En cuanto a sismicidad, la recopilación de datos de la Red Sísmica Nacional nos llevó a que se registraron en ese mismo año 3 sismos, cerca de 3 sismos en un radio de 1 kilómetro a partir del punto central del sitio. Se destaca el ocurrido el 12 de junio de 2014 a una profundidad de 0,1 kilómetros con una magnitud de 4,3 en la escala de Richter, y otro de 4 de febrero de 2016 con una profundidad superficial y magnitud de 2,8. Los sistemas de fallas son activos. Esto, aunque fuera unos años antes, pero hay otros menores allí en la gráfica, en el dibujo, y su diámetro está relacionado con la profundidad. El hecho de que inclusive son sismos de baja magnitud, pero lo importante para nosotros es que en un medio tectonizado como ese y rocas fracturadas, de todas maneras los sismos, así sean pequeños pero superficiales como estos, traen una influencia desfavorable para la estabilidad, afloja más el terreno, pierde densidad, permite la percolación del agua superficial, permite y está más listo, más preparado, más susceptible de deslizarse. Entremos a los análisis de sistemas y subsistemas morfológicos, es quizás la parte más importante de esta conferencia. Desde el punto de vista geomorfológico, un problema de inestabilidad del terreno tan complejo como el que es objeto del estudio puede enfocarse como un sistema físico que evoluciona dentro de una variedad de tipos de equilibrio asociados con patrones o tendencias de comportamiento, el cual está compuesto, ese sistema físico, está compuesto de un sistema principal y subsistemas interrelacionados, subsistemas interrelacionados. En la región, entre Guayabetal, hacia Bogotá, y la Cuchilla de Buenavista, hacia Villavicencio, dentro de la cual está, y más cargado hacia Villavicencio, está el sitio de estudio. En la base de las laderas afectadas está el río Negro, que después se vuelve cerca de Villavicencio, antes de pasar la brecha de Buenavista, se vuelve el río Guayuriba y finalmente brota por una falla geológica a los llanos, hacia Casillas, Meta. Entonces, ahí está, en esa región, el río Negro se considera como sistema geomorfológico principal y se encuentra en un estado en que predominan condiciones de equilibrio inestable y equilibrio metaestable. En la condición de equilibrio inestable, la tendencia de una variable dada a responder a una perturbación del sistema se manifiesta mediante el ajuste a un nuevo valor. En la de equilibrio metaestable existe una combinación de equilibrio estable e inestable, excepto que la variable considerada adquiere un nuevo valor solamente hasta después de haber superado un valor crítico
ese que se denomina en los estudios de riesgo el umbral. De lo contrario, regresará a su valor original. En términos geotécnicos, esa variable o variables bien puede ser la resistencia al corte o al deslizamiento de suelos y rocas, la densidad de los coluviones, la erosionabilidad, etc. Subsistemas de la zona. Esto ya tenemos un sistema principal que es el río, el cauce río, que entonces va a lo largo de una falla geológica activa. Dado el comportamiento complejo del sistema principal, el río Negro, es muy conveniente analizar su comportamiento examinando o analizando el comportamiento de los subsistemas naturales y artificiales que lo integran. Los subsistemas naturales corresponden a cada una de las microcuencas de la zona. La quebrada Servitá y sus afluentes es la que nos interesa. En esas microcuencas de cada una de ellas, en esta última de la quebrada Servitá se han desarrollado las cárcavas por las cuales se encausan los flujos de detritos. Los subsistemas artificiales o antrópicos están conformados por la carretera antigua, la autopista Bogotá-Villavicencio, que está más abajo en la ladera, cerca y paralela al Río Negro, las viviendas, los puentes y demás estructuras existentes en la zona. En el sitio de este estudio sobre la carretera antigua hay una vereda habitada y ha tenido muchos problemas. Para cada uno de estos subsistemas naturales están asociadas características generales como las siguientes. Primero, área de la microcuenca, pendiente longitudinal, caudales. Segundo, existencia de roca blanca, nunquitas, limolitas, esquistos y estado de meteorización y fracturación de estas rocas. Tercero, existencia de depósitos de ladera, especialmente los coluviones, pero debajo de los coluviones y un poquito más abajo, debajo de la banca de la carretera, un poquito más abajo, descubrimos restos de terrazas del Río Negro, desde luego. Y los procesos de socavación en la quebrada, problemas de remoción en masa, deslizamientos y flujos, y procesos degradacionales que pueden producir avalanchas, o avenidas provinciales. Aplicaciones en el presente estudio. Para el análisis realizado en este estudio, un subsistema natural como el de la quebrada Servitá se subdivide a su vez en zonas o sectores, teniendo en cuenta los procesos geomorfológicos predominantes. Esto busca facilitar el entendimiento del subsistema y la definición de medidas remediales, preventivas y correctivas o de control. Es importante destacar que el comportamiento de cada subsistema y del sistema en general es función de sus características y además de la interacción con los demás subsistemas. Cada uno de los subsistemas naturales se puede dividir en 3 zonas. Ustedes ven allí en la gráfica a la derecha. Son zonas A, B y C. La zona A es la parte superior, donde vienen los materiales. Zona de fuente de materiales por erosión, caídas y deslizamientos. La zona B se denomina de flujo canalizado o de garganta. Esta del transporte de materiales encausados por quebradas y cañadas. Ocurre incorporación de nuevos materiales del fondo y márgenes del cauce por arrastre hidráulico y por deslizamientos y flujos inducidos en el cauce, a lo largo del paso de estos eventos. Y la zona C es la de sedimentación o depósito de los materiales acarreados por el evento. Son áreas planas o de pendiente moderada. En el caso de bajo estudio, una primera área plana es justamente la banca de la carretera. Entonces, por eso llega allí y causa problemas, ya tenemos algunas fotos. Y otra ya es más abajo, la autopista al llano, cuando los materiales, el volumen de materiales en desplazamiento supera la capacidad de la quebrada. Esto desde luego condiciona la longitud y gálibo de puente afectado y sus apoyos. En la foto que sigue, ven ustedes de izquierda a derecha, la parte alta de la zona A de la carpa número 1. De allá vienen los materiales. Noten el grado de transulación, la mezcla de materiales. Hay unas arenas arcillosas, tortillas arenosas, pedazos de roca, de arenisca, totalmente fracturado todo eso. Y, como ven, pues, no hay estratificación, ningún ordenamiento, simplemente son materiales poluviales
o de antiguos flujos de tierra, de detritos, desde la parte superior de la montaña. Y la mitad, la foto de la mitad es el flanco derecho de la misma zona A. Ven ustedes la altura de corte, hay una persona allí. Y de ahí, entonces, son zonas donde hay muchos deslizamientos, caídas, flujos. Y en la foto de la derecha, lo que está en ese recinto de la zona A ya se reúne y se encausa como en un embudo gigantesco para ir por la zona B o de garganta. En estos subsistemas naturales es importante también notar que en cada uno de ellos ocurre, por el hecho de que estos eventos van profundizando los cauces, arrastrando materiales, y lo mismo se llaman materiales de las márgenes. Entonces, como ven en la figura de la derecha, está una línea de trazo superior, sería el cauce antes de cualquier proceso. Pero de pronto comienza la indentación, la incisión, comienza a llevarse materiales, puede ser en crecimiento de la quebrada, por cuestiones hidrológicas, simplemente. Pero aquí en este caso se agrava por el paso de materiales sólidos a gran velocidad y con gran empuje. Entonces ven ustedes que pasa de la línea a trazos negra superior, donde hay una letra C, y se baja a la C'. En ese paso, después se hace muy rápido, se incrementa la altura del talud y el ángulo por la horizontal, desde un valor inicial hasta el valor que adquiere finalmente, y que denomino allí aquí sobre B0, beta 0 y beta sub i. Entonces, al ocurrir ese problema, se puede generar facilidad de deslizamientos y se dirá que se deben o se causan por sobreempinamiento de laderas. Ese es un mecanismo de falla de taludes por sobreempinamiento. En la siguiente se observa en la figura A, superior izquierda, afloramiento de agua en el contacto entre las areniscas y las lutitas en la parte alta de la zona A. Interviene entonces otro factor, la infiltración, el agua, y altera, no solo empuja o erosiona, sino que en el caso de las lutitas, que son rocas muy arcillosas, pues lleva a la pérdida de resistencia por ablandamiento. En la B, debajo de la A, notar la fuerte pendiente longitudinal y transversal del canal. En la zona B, se observan bloques de hasta 4 toneladas, no sé cómo las midieron, en el fondo del canal. En la C, notar zona de almacenamiento de grandes bloques debido al cambio de la pendiente longitudinal del canal en la zona B. Y finalmente, en la parte baja de la D, la parte baja de la zona B. Todo esto ocurre en la zona intermedia. Notar la disminución del ancho y profundidad de la sección transversal, así como de la pendiente longitudinal del canal. Bueno. Entonces están ustedes ya enterados de cómo esta cosa. En la foto de la izquierda, que siempre me ha considerado magnífica, está todo mirando hacia el sur, o sea, hacia el flanco derecho de toda esta zona. Ahí ven ustedes la ladera completa, desde abajo donde está la carretera, con el poblado que se llama Servitá, hasta la cima. Noten en la cima una ligera descenso, como una formación de repisa. La pendiente, de todas maneras, longitudinal, es mayor en la parte superior. Allí ven las 3 cárcavas, 1, 2, 3. Abajo está la carretera y más abajo la quebrada Servitá, y allá al fondo el cañón por el cual sale el río Negro en las montañas, es agarrado por la falla de Servitá, voltea 90 grados hacia el sur, se vuelve el río Guayuriba y después brota por alguna otra falla a los llanos. En la derecha ven ustedes las 3 cárcavas, marcadas de sur a norte. Notan ahí y observan por los colores y las flechitas que antes de llegar a la carretera antigua y al poblado, la cárcava 2 se convierte, se orienta hacia la cárcava 1, de manera que todo lo que ocurre en la primera y en la 2 aumenta el contenido de
de materiales de la 1 y esa es la que llega a la población, a la carretera misma. Ustedes miran con algún detalle los colores. En este momento de tomar esta foto hay materiales lodosos ocupando la carretera hacia lado y lado, como se indica por unas flechitas en la carretera. Una parte principal sigue hacia la ladera abajo y otra se abre para ambos lados, y es la que causa muchos problemas a las casas, al hotel, a la escuela y a los vehículos. Entonces, con esto los pongo pues en preparación de la segunda parte. Esta era sobre los procesos que ocurren y la propuesta que he venido haciendo desde hace unos años de enfrentar estos problemas desde el punto de vista geomorfológico a través de lo de sistema principal y subsistemas. La realidad es que se tiende a indicar que no es posible el enfoque tradicional o convencional de tratar todo el sistema en general, sino subdividirlo en estos sistemas y subsistemas y estudiar entonces para cada uno qué problema ocurre. Prefiero leerlo. Quizás el mayor, primero, conclusiones, quizás el factor de mayor importancia lo constituye la muy alta pluviosidad en la zona. Como se indicó en la parte de hidrología, se registran lluvias promedio anuales máximas superiores a los 100.000 milímetros. Además, se registran valores de precipitación máxima en 24 horas hasta de 250 milímetros. Por lo tanto, predomina la exponencial sobre la infiltración y entonces aumenta la erosión en alto grado como factor contribuyente a la generación de flujos de detritos, de lodos y avalanchas. Según lo ya expuesto, no se puede tomar cada cárcava como un problema aislado. El propósito es mantener en operación el subsistema antrópico de la carretera antigua, es decir, la carretera como tal, sus usuarios y las poblaciones vecinas, habitantes, la infraestructura asociada con bienes y servicios, que son los elementos en riesgo. Tercero, en el caso presentado, la amenaza es el transporte de sedimentos con violencia que se manifiesta con mayor intensidad en los tubos de detritos. La vulnerabilidad de los elementos en riesgo es alta. Al igual que la carretera, ninguna de las edificaciones está diseñada para soportar el impacto y los demás efectos asociados con los tubos de detrito. Por lo tanto, se llega al propósito principal del estudio, que consistió en minimizar las consecuencias de dichos efectos. Quinta, el beneficio de dividir el problema en sistemas y subsistemas consiste en que se estudie el comportamiento por partes y entiende las relaciones que existen entre los elementos. Se busca mantener la operación de la carretera, preservando la vida de los usuarios de la vía, contestando preguntas como ¿por qué se forman los tubos de detritos? ¿Cómo se pueden controlar? Al tomar cada cárcava como un problema aislado, se pierde integralidad en la solución. El método de establecer sistemas y subsistemas ayuda a ver el problema desde un contexto general. Quinta, también se observa que los mecanismos de falla son múltiples en su tipología, variados en su distribución espacial respecto a la zonificación de los subsistemas naturales y de diferente actividad temporal según la estación climática del año y la consiguiente disponibilidad de agua en la ladera. La situación de amenaza persistirá en el tiempo, más aún agravándose por la existencia de factores causantes y contribuyentes a la inestabilidad, como los ya descritos y los que se mencionan en la segunda parte. Por lo tanto, el diseño y construcción de obras preventivas y correctivas debe tener en cuenta esas condiciones que limitan en alto grado la vida útil de las obras. Sí. En relación con las obras de mitigación, la ingeniería geotécnica dispone de un buen número de tipos de obras correctivas y preventivas o de control de los procesos de inestabilidad. Entre dichas obras se destacan los puentes con suficiente luz y gálibo para que pasen los materiales, los túneles falsos, la construcción de series de diques transversales que se denominan en inglés, en los textos, check dams,
sea de cheque y dams de presas. En caso necesario, presas abiertas, open check dams, open dams, presas abiertas, dígito abierto. O sea, no se opone toda la superficie estructural al flujo de agua o de materiales, sino que se dejan rendijas o espacios vacíos entre elementos estructurales para que pase parte de la carga, sobre todo la fase lodosa y de materiales de menor tamaño, pero se retengan los gruesos, los más gruesos. Estas se localizan en puntos estratégicos de las cárcavas, por ejemplo, en estrechamientos de los cauces que existan, esos estrechamientos, aguas abajo de tramos amplios, de manera que si la presa del dique se hace en la zona estrecha, pero arriba hay paso, pues hay forma de que se embalsen, se depositen materiales, se pierda entonces ese factor de violencia que sí. Además, te gusta, bueno, donde la cuestión, finalmente se destaca que en varios kilómetros de la vía antigua entre Servitar, que es lo que acabo de mostrarles, y Pipirán, un punto importante en dirección a Bogotá, ese tramo de vía, la vía antigua, lo que siempre ha existido, sufre problemas de deslizamientos y flujos de proporciones similares a los estudiados aquí, algunos de los cuales pueden llegar a eliminar por completo el corredor vial en este tramo. Se impone entonces la necesidad de acometer un estudio detallado y amplio que abarque dicho tramo. Entonces, hasta ahí, esta primera parte, y entonces, si Arturo no dice nada, bueno, la segunda parte, entonces, me queda más años, no tiempo, pero bueno. Entonces, la segunda parte, por favor, estudio de flujo de distintos y tratamiento, segunda parte. Entonces, omito allí cosas, por falta de tiempo. En la introducción, pásense a esta foto, está bien. En esta foto, ustedes ven la zona esta afectada por flujo de frío. Ustedes van a platicar cada sus 2 y 3 allá al fondo, arriba, y los dos que van en la banca antes de fluir por quebradas y cañadas en los sitios A, B y C. En la derecha se ve precisamente un momento en que ha inundado los flujos de lodo, ha inundado la vía. Ven a la foto superior derecha una tractomula que conduce un flujo, todo el flujo de Milanos hacia ahí finalmente a sitio para el transporte por tubo por tubería a Barranca Bermeja. Ven que está prácticamente casi la saca de la carnicera y abajo en la vecindad de la escuela rural, cuyo campo de deportes ha sido inundado muchas veces. Entonces es cierto. El marco teórico, ¿qué buscamos con esto? Evitar estas obras que se planteen, evitar que ocurra el flujo de detrito, o sea, trabajar en la zona A, muy difícil a veces, frenar los flujos mediante barreras de hormigón, entramados de troncos o postes de madera, filas de barras de acero, o de rieles, o de tubos metálicos, u otros elementos metálicos, y presas abiertas para la retención de gradas gruesas, cantos rodados y bloques rocosos. Detener o causar sedimentación del flujo de detritos en movimiento, hacer de ríos, canales de río, que vayan a una zona plana donde se dispongan los materiales. Transformar el flujo de detritos a flujo de sedimentos o flujo tractivo. Hacer que el flujo de detritos llegue a las zonas bajas sin causar daño. Desviar los flujos a zonas menos vulnerables mediante diques transversales y longitudinales de altura variable y canales. Acumular los flujos en embalses especialmente construidos. Las obras, estas obras se pueden subdividir siguiendo esta. Se subdividen en las obras de control, de protección contra estos flujos eléctricos y las avalanchas o torrenciales, según dos de los autores principales, Van Dine
y Feiberger se pueden subdividir en activas y pasivas. Del libro de Jacob y Hunger, Jacob como Jacob, pero sin la O, y Hunger con Hungría, H-U-N-G-R. Esta cosa yo creo que era de Hungría, ambos fallecieron recientemente, en los años anteriores. El libro de Brice Blow, lo recomiendo mucho. En uno de los capítulos del libro de Jacob y Hunger está la descripción de las obras. Lo que yo hice, con la ayuda de algunos de los ingenieros jóvenes que trabajan conmigo, voy a hacer este cuadro que ustedes tienen aquí, en que se subdividen las obras en medidas de prevención y medidas de control, las de prevención en hidráulicas, geomorfológicas, hidrológicas y solución cero. No hagamos nada, abandono definitivo, establecer sistemas de alerta temprana, alarma y mapeo de la amenaza. Y las medidas de control quedan las que quería referir, pasivas y activas. Las pasivas, manejo del paisaje, manejo de bosques, definición de áreas de amenaza. Y las activas, que es a donde nos interesa, estructuras de disipación de energía, sistemas de presas, sistemas de desviación. Y entre las presas abiertas, sistemas de rejillas, trampas de flujo, cuatro cuencas de depósito. Entonces nos pasamos a una fotografía aquí me ayuda Darío Barrera y precisamente vamos a hablar de barreras contra flujos de detritos. Entonces, por favor, se pasa al capítulo 4, este que tiene ese tipo va más adelante que enorme. Bueno, obras propuestas. Como obra principal para la mitigación de la amenaza por flujos y avalanchas de detritos de profusión de las presas o diques abiertos, que fueron denominadas en el presente estudio como barreras abiertas, porque la gente tiene la tendencia, pues ingenieros no geotecnistas principalmente, y la gente en general, si uno habla de presas o diques, se piensa más bien como en las represas para cosas hidráulicas. Entonces aquí le prefirió barreras abiertas constituidas por filas al 3 bolillos de caissons de diámetro, profundidad de empotramiento y altura libre adecuados según los análisis de estabilidad y diseño de acuerdo con Jacob y Hunger ya mencionado. Se complementan esas estructuras, en este caso como vamos a ver al final, colocando llantas de desechos ladera arriba y abajo de las barreras mismas, que son estructuras de concreto recortado, y ya veo. Entonces, en esta foto ven ustedes a la izquierda un ejemplo de presas abiertas de concreto reforzado para retención de grandes bloques y disipación de energía, tomado de Feiberger. Es un austriaco que escribe en el libro de Jacob y Hunger precisamente el capítulo sobre estas obras. En Austria hay una división de bosques que es precisamente la que se encarga de estas cosas, no son división de geotecnia. A la derecha ven el esquema en planta de una de las zonas, de una de las cárcavas que se adoptó. Lo del tres bolillo, pues es que están pues están por las de una de las filas están en los espacios entre la otra. El límite de cárcava, y en este caso se prefirió hacer caissons columna, caissons que se excavan, se penetran hasta la profundidad que se considera segura y se prolongan hacia arriba con suficiente refuerzo estructural. En estas 4 fotografías ven ustedes ejemplos de esas presas. Es muy interesante. Nosotros ya las hemos puesto en práctica en Mocoa. Allá hubo unas avalanchas tremendas hace unos años, hubo muertos y destruyó muy buena parte de la ciudad. Entonces allá se indicaron
presas abiertas y diques, series de diques, como el que está en la fotografía cuarta y inferior derecha. Pero ustedes miren ustedes, arriba en la A son las típicas de concreto reforzado, grandes columnas con separación entre ellas, con fuerte resistencia, fuerte empotamiento para resistir los empujes, los impactos enormes de esos materiales en el flujo de detritos. A la derecha, una combinación de estructuras de concreto con grandes elementos metálicos con piedramigos de alta resistencia a impactos. Abajo a la izquierda, presas abiertas con rejilla de elementos metálicos de resistencia media al impacto y cubrimiento. Son muy utilizadas en el Japón y la India. En Colombia hemos tratado de utilizarlas con tubos de oleoductos ya de desecho, de 4 y 6 pulgadas. Y a lo último, algo de una serie de diques que se utilizaron también en Mocoa. Bueno, en esta fotografía es como difícil de ver, afortunadamente me quedó que no me demoro mucho. Están las 3 cárcavas y se indica allí con unos punticos por el tamaño donde se pusieron las zonas, las cárcavas estas, las barreras, perdón. En la cárcava 1, en la que está más abajo en la foto, 6 barreras, 2 de ellas con quesos, columnas de 2 metros de diámetro y 4 de 1,5 metros de diámetro. Los de mayor diámetro van a recibir el golpe, quedan hacia la de arriba. La cárcava 2, un total de 7 barreras, 5 de ellas con quesos de 2 metros de diámetro y 2 con 2 quesos de 1,5 diámetro. Y las separaciones se establecen de acuerdo con función del diámetro y la separación buscada. En la diapositiva que sigue se observan las secciones de análisis estático y pseudoestático con sismo, y la parte superior con y sin obras para una misma cárcava. Y ustedes en la gráfica de abajo, lo que dio el Rockfall, el programa Rockfall, con y sin obras de estas. Y luego, para terminar, en esta gráfica, la localización de diques y sistemas de desviación, etc., en el tramo clave de la carretera, donde llegan, en especial la cárcava 1, y que ya viene engrosadas por la 2 y la 3. Entonces, un dibujo de localización. Finalmente, la gráfica de la figura siguiente, ven ustedes arriba el detalle de algunas pantallas de concreto, también se en algunos puntos, pantallas de desviación de flujos de detritos, y luego en las 3 figuras A, B y C de la parte inferior, esos quesos, sus diámetros, quesos, serán 7 tipos de los quesos, y ven el arrume de llantas de desecho en la parte superior y abajo a continuación, abajo de los quesos, porque en un momento dado puede superar la altura de la barrera y caer allá. Nos interesa que no haya erosión en esa parte por impacto y poco a poco ir haciendo perder soporte a la barrera misma. Bueno, entonces llego a las conclusiones de manera rápida. Basados en lo anterior y en experiencias previas de los coautores, se definieron objetivos espaciales y temporales del grado deseado de protección por tratarse de un problema complejo para implementar un sistema de mitigación global. Siempre habrá un riesgo residual que se procura reducir a valores aceptables o tolerables. La importancia estratégica de esta carretera se relaciona con la importancia del crecimiento de la actividad y las relaciones económicas entre los llanos orientales y Bogotá y el resto del país.
Esta carretera complementa la existencia del corredor concesionado o autopista llano que está más abajo. Cada componente del sistema de mitigación diseñado tiene una función asignada que se complementa mutuamente con las funciones de los demás componentes, de manera que la suma de ellas en conjunto permitirá cumplir los objetivos de mitigación buscados. Es necesario intervenir en todas las tres zonas definidas en la planificación de los subsistemas: A, puente; B, flujo canalizado; y de pozo, para disminuir las consecuencias de magnitud de las obras de mitigación. Y ese que queda yo. Sí, un vainazo. Yo ya termino. Faltan 3 párrafos. Y luego sigue otro 300, ¿no? Está diseñado para que cumpla los 12 minutos. Bueno, entonces hay que trabajar en las 3 zonas: fuente, flujo canalizado y depósito. Se recomienda que las obras de mitigación se ejecuten en su totalidad y en el menor tiempo posible, menor a 6 metros después de la aprobación de los diseños. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces se diseñan estas cosas sobre topografía y ese momento, sobre todo lo que está determinado en ese momento, pero entra en unas etapas de aprobación de los estudios, consecución de dinero, todo, y de pronto al año o 2 años, doctor, no encontramos donde puso tal cosa, ya no existe el terreno, ya se hizo mal el levantamiento topográfico. No, señor, el terreno ha cambiado después de... Los diseños de obras de mitigación y estabilización tienen un concepto integral, siendo cada uno de sus componentes necesarios e imprescindibles, cumpliendo todos ellos funciones específicas y en su conjunto para lograr los beneficios esperados en términos de estabilidad. La ejecución de obras parciales, la falta o bajo rigor en las acciones de mantenimiento son causa de posibles deterioros acelerados de las obras y pueden llevar a que no se cumplan los umbrales de seguridad esperados y a que la efectividad en la reducción de las consecuencias se vea comprometida. Es un aspecto fundamental la concertación con la comunidad para la realización de las obras, debido a que los terrenos afectados por las cárcavas de la parte superior de la ladera son privados y las obras propuestas son fundamentales para mitigar las consecuencias en la parte media y baja de la ladera. Muchas gracias por su atención y muchas gracias aquí al amigo por haberme pasado las diapositivas y alcohol. Señora, con todo gusto. Sí, son mentiras. A usted no le podemos negar nada. Pues, de hecho, me llama mucho la atención los materiales que usa en estas capas que están en pendiente. La pregunta es el peso de los materiales, cómo influye como la aceleración del movimiento, porque instalar estos caissons o estos tubos de acero que usted menciona allí, pues esa zona ya es una zona bastante debilitada. Entonces, bastante debilitada, pues. Por la subida de las obras. Sí, no, por la actividad ya, el proceso erosivo de revolución y más. Entonces, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo se controla? Yo no soy geotecnista y tampoco soy ingeniera civil. Pero es encantadora. Entonces, ¿cómo se calcula o quién controla ese? Doctora, usted está anotando al problema principal. Todas estas obras, imagínense ustedes que están diseñadas para recibir grandes cargas de gran importancia, de gran peso y de gran velocidad. Entonces, además de que el peso propio tiene la velocidad que llevan y el impacto, entonces son obras que tienen que tener un diseño estructural supremamente que las haga muy robustas. Consumen concreto y sobre todo refuerzos
fuertes y se busca siempre que sobrevivan. Entonces tiene que uno estimar cuáles son los tamaños típicos que se van a movilizar y hay fórmulas y sistemas de diseño que varían un poco en cómo tomar en cuenta la aceleración que llevan y todo esto. Entonces es un problema, usted le apuntó, como repito, al problema principal. De eso depende que las obras resistan y sobrevivan. Y viene el problema final de que, suponiendo que sobreviven, y es lo que uno espera, hay que ir y buscar la manera de retirar eso para restaurar y queda la ladera arriba. Entonces se requiere que haya acceso de maquinaria para poder retirar, porque el invierno sigue y si estamos en Colombia con mayor razón va a repetirse el problema. De todas maneras, con mucho gusto ahorita, aunque no va a haber descanso, entonces Doctor, ya llegará el momento. Diga. buenas tardes. Bueno. De Perú, doctor. Nosotros también tenemos problemas el tema de las cárcavas activas, ¿no? O sea, que es un proceso de erosión regresiva que no se va a detener, pues, porque finalmente es como las arrugas que nos van a salir a todos nosotros de todas maneras, ¿no? Entonces, sin embargo, allá tenemos un problema, porque si bien es cierto esas cárcavas, ¿no? Me van a generar material, ¿no? Rocas en tránsito que eventualmente pueden llegar, ¿no? A afectar. El Estado interviene siempre y cuando hay lo que usted está identificando, hay afectación de un activo crítico que es una carretera, ¿no? Y en caso de la población, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Porque hay población asentada donde no debería hacer paso cerca o colindante de esas cárcavas. Entonces, allá, por ejemplo, si tenemos precipitación, cuando hay un tema de trasvase o cuando hay un evento o fenómeno como el Niño, y eventualmente nuestras laderas, ¿no? Y nuestras quebradas normalmente no tienen ninguna cobertura vegetal, ¿no? En el caso de ustedes, tienen esa pequeña bendición de que tiene precipitación y es un ambiente biostático, ¿no? En nuestro caso es diferente. Sin embargo, las obras para reducir, y ahí es bien delicado porque el Estado no interviene porque ya las considera como riesgo no mitigable, toda vez que la inversión involucra un costo mayor al que sería el reasentamiento ¿no? de los predios, de los lotes que están ubicados en Nueva Lima. Acá lo he explicado excelentemente, pero está orientado obviamente a proteger un activo crítico que es la carretera, ¿cierto? Y la gente y las casas ahí. Y las casas también, eventualmente, pero yo lo he escuchado mencionar puntualmente el tema de la carretera. O sea, si hay viviendas también, obviamente. Y en unas fotos se mostraron, Y ahí hay unos vendían hay escuelas y hay unos... Sí, y en ese lado vendía mi pregunta. Más allá del tema del modelamiento, identificar qué infraestructura de defensa para reducir o mitigar ¿no? la activación de estas cárcavas, ¿no? Precursoras de una eventual quebrada. ¿Qué determina que esa inversión pública sea tal o se haga, ¿no? O que indique que el riesgo es de carácter mitigable? Por eso yo uso recursos públicos para reducir o mitigar ese impacto. Sí, depende mucho de la legislación existente, de la importancia de la obra. Ahora, él se ha referido allá en Perú, estas cosas que aquí llamamos los white, los flujos, lo que llamamos los flujos de allá tiene un nombre, white box, con H inicial, white. Y él tiene razón en el sentido de que a medida que se acercan de la cordillera a la playa, a la costa, allá es una zona desértica, la costa, entonces se está bajando de la cordillera, que ya de por sí tiene muy poca vegetación, a unas zonas de transición al pie del monte sin vegetación y al desierto. Entonces ya sigue mi compañero. No,
Bueno, listo, profesor. Muchísimas gracias. Muy pronto, cuando haya un descanso de aquí al viernes. ¿no?